Aupa, Arratsaldeon. Soy Raúl León, trabajo en el Ayuntamiento de Noain, he sido compañero de Miquel y hemos trabajado juntos 20 años o más. Entonces, bueno, pues hoy me toca estar aquí a la voz, él está a la guitarra, pero podría ser casi al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a explicar un poco lo que ha sido desde que se inició el equipo de jardinería, el servicio de jardinería del Ayuntamiento de Noain, Valle del Orz, pues un poco lo que hemos ido haciendo, pero nada, muy brevemente, porque claro, en 15 minutos, pues... Entonces, dale un poco... Bueno, Noain era un pueblo muy pequeño, está en la carretera que comunica Pamplona con Zaragoza, Madrid y así. Entonces, bueno, pues como casi todos los pueblos de Navarra era algo muy, muy pequeñico, 4 casas y poco más. Ya en los años 60, 70 empieza a crecer, se empieza a formar algún polígono industrial, empieza a aparecer alguna empresa grande y ya empieza un mogollón de gente a venir y a vivir ahí. Cuando se empezó a trabajar en Noain con los jardines era en el año 96, entonces, vamos, era prácticamente testimonial las pocas zonas verdes que había, ¿no? Entonces eran los edificios, las campas que habían quedado o descampados y pequeños jardines que prácticamente solo había uno como ajardinado, o sea, de una persona que había sido, que era entonces todavía, montero, y tenía al lado de su casa puesto unos bojes, puesto unas plantas, o sea, era lo único que había jardinado en Noain. Todo lo demás estaba, como si dijéramos, lieco. Empieza a crecer, en 2006 ya empieza a haber, no, un poco antes, 2002, 2000, empieza a haber ya un poco más orden a la hora de construir y van apareciendo zonas ya más grandes, ¿no? Ahí, desde un primer momento, tuvimos muy claro que lo que había que hacer era zonas con riego y zonas sin riego. Las zonas con riego prácticamente eran las masas arbustivas y el arbolado. Y luego la zona de hierba, ahí sin riego. Ya después de que han pasado unos cuantos años, la gente ya se ha ido concienciando, pero prácticamente, bueno, al principio chocaba un poco, ¿no? Oye, ¿por qué cuando llega verano todo esto se seca? Entonces, bueno, pues la gente ya tiene que ir aprendiendo a que hay jardines que pueden tener riego y otros que no, que son campas grandes y que es un poco la transición entre lo que es lo urbano y lo más rural, ¿no? Bueno, para que se dé todo esto, se van creando círculos, entonces, bueno, pues están los actores principales, dale un poco más, bueno, los políticos, la población y los empleados, ¿no? Pues al final esto se tiene que dar unas sinergias para que se conjugue todo y pueda salir todo adelante, ¿no? Los políticos, prácticamente por unanimidad, siempre se han ido aprobando los proyectos, la población fue cogiendo todo lo que es el tema de jardinería y lo fue, como si dijéramos, teniendo muy interiorizado que era algo que tenía que cuidar. Cuando empiezan a aparecer jardines, al principio la gente reaccionaba casi hasta un poco extrañada, ¿no? Y eso hacía también que se cuidase mucho. Ahora ya tenemos una generación que Noain prácticamente lo ha visto como es, ya pues más ajardinado, y es labor nuestra ahora casi de concienciar y decir que eso no ha sido así de pronto, de la noche a la mañana, ¿no? Sino que ha habido un trabajo detrás. Y luego lo que es importante también, pues que haya un equipo formado por personas que nos gusta, ¿no? lo que hacemos. Bueno, Noain, bueno, pues esto es un ejemplo de lo que era Noain, ¿no? Aquí arriba está la calle Real y aquí estaba la plaza principal del pueblo, donde se hacía el baile, donde se hacía prácticamente todas las actividades. Y esto está a escasos 15 metros de la plaza y de la carretera. Ya veis que es un sitio, vamos, totalmente abandonado y dejado, lleno de escombros, y esto era, pues, todas las esquinas. Dame un poquito. Bueno, esto es cuando lo hicimos, este jardín ya tiene un montón de años y ahora está todo mucho más grande, ¿no? Pero bueno, un poco cómo hemos ido haciendo los jardines y cómo hemos ido viendo cómo se desarrollaban. Entonces, siempre hemos tenido muy claro que a la hora de hacer el diseño tenemos que tener muy en cuenta el mantenimiento, ¿no? Los recursos que vamos a tener después para mantener. Si hay que segar mucho, si no, si hay que podarlo mucho, o sea, todo eso pues que sea lo más sostenible posible. Y en los sitios donde tenía riego,
hemos visto que luego, con los años, poco a poco, ya hemos ido eliminando, ¿no? O regar muy poquito. Bueno, eso, pues llevamos ahora 28 años trabajando. Aquí este dato está mal porque en vez de 400.000 metros cuadrados llevamos unos 500.000 y en todas las zonas verdes pues, se intentan hacer con criterios de sostenibilidad, ¿no? Lo que sí que hacemos es que sean los más chulos posible, ahorrando económicamente mantenimiento, como pues muchos sitios no regando, otros sitios pues cambiando césped por arbustos, por vivaces. Las vivaces, la verdad, que lo estamos metiendo cada vez más. Cambiando la cultura de los habitantes hacia el aprecio y respeto de sus zonas verdes, esto lo vimos desde el principio y yo creo que es clave, y mejorando la imagen del municipio a través de los espacios verdes. Muchas veces la gente de Noín, cuando salía a otros sitios, Noín se le conocía un poco pues, por lo que os he comentado antes, ¿no? De que era un pueblo feo, y ahora mismo cuando a la gente le dices de Noín, lo relaciona muchas veces con el Parque de los Sentidos, ¿no? Entonces, eso en la autoestima también de la gente se nota mucho. Al final, el que te reconozcan por algo bonito, pues cambia la visión, ¿no? ¿Vale? Bueno, luego también lo que sí que hemos hecho desde el principio es trabajar con la escuela, tanto con la escuela como con el instituto, y bueno, pues desde ir al río a limpiar, plantar árboles, plantar flor de temporada, bellotas, ¿pasa? Y luego haciendo campañas pues desde hace un montón de años, ¿no? O sea, todo lo que sea sostenibilidad, ecología, kilómetro cero, todas estas cosas y conceptos que siempre salen en las noticias o en charlas o en un montón de sitios, pues para al final, para que lo entiendan ya desde pequeños, ¿no? No solamente con los de Noín, sino con todas las visitas guiadas que pasan también por el parque, ¿no? Muchas veces se habla de todos esos conceptos y se quedan ahí como un poco en el limbo, pero cuando van y lo ven, pues es algo que lo puedes palpar, ¿no? Kilómetro cero, cuando estás hablando de kilómetro cero, tenemos una huerta de autorrecolección que la gente coge el producto y se lo lleva a casa, ¿no? Entonces lo puedes coger aquí, te lo comes en casa y estás a pocos metros. Pues todos esos conceptos se van entendiendo, ¿no? La sostenibilidad, la ecología, están viendo el producto ecológico, están viendo cómo se cuidan los jardines. Bueno, esto es ahora mismo Agenda Local 2030, que también se echó a andar hace un montón de años, lo echó a andar Miquel, y todavía seguimos pues, haciendo, últimamente estábamos un poco con un perfil más bajo, pero bueno. Estos son proyectos que se han hecho, de plantación también de bordes de caminos de concentración. ¿Pasa? Y bueno, ahí salió una foto también de una campaña que tenemos del Hermano Árbol, que se pone un árbol a todos los niños y niñas que nacen en el municipio, ¿vale? Y hay árboles que tienen, y niños que tienen 22 años. Pasa para adelante. Bueno, este es el centro Lorenea, donde ya con el compromiso de sostenibilidad, ecología y así, se construyó ya hace 15 años, ¿no? 2010, 14. Y bueno, pues es un edificio de paja que la verdad que funciona de maravilla, o sea, cosa más sostenible, pues a nivel de construcción, yo creo que habrá pocos edificios como este. Prácticamente no consume nada de energía para calentar en el invierno, le metemos leña que cortamos en los jardines, que es otra de las cosas también que hacemos, ¿no? Pues al final cuando aparece madera o eso, pues quemar, y lo que podemos aprovechar lo trituramos y lo metemos en el compost. Bueno, hay lo de la huerta de autorrecolección que os he comentado, pasa para adelante. Y luego ya más ceñidos un poco en lo que es jardines sostenibles, pues explicar un poco varias cosas que se vienen haciendo, ¿no? Por ejemplo, esto es el Parque de los Sentidos, es una de las campas más grandes que tiene y se intenta reducir el riego a lo mínimo para que no esté seco, y luego, por ejemplo, la altura de corte también se intenta dejar lo más alta posible. Incluso hay algunas temporadas que la hemos dejado sin segar. O, por ejemplo, esta campa hemos llegado a cortar los bordes, pues como comentabas antes, cortar los bordes y dejar pequeños rodeles, ¿no? Pasa para adelante. Luego, con lo de... Esto, por ejemplo, es un jardín que aquí teníamos, la primera parte era césped, luego había flor de temporada y luego había un parterre de arbustos. Bueno, en este jardín hubo una obra
Se cortó el agua, no sabemos por dónde, ni Mancomunidad ni nadie nos supo decir por dónde nos habíamos quedado sin agua, ni nosotros nos enteramos. La cosa que cuando llegó el verano, pues lo que pensábamos que tenía riego ya no tenía. Entonces, al final cogimos la solución de decir, bueno, pues en vez de hacer otra vez la toma de agua, pues hacer un jardín sin riego, ¿no? Ya veis que son todo plantas vivaces, los tejos los mantuvimos, pero bueno, esos como ya tienen bastante raíz y así, sufrieron al principio un poquito, pero nada. Las albicias, como la mayoría de las que hay en Pamplona y así, van cascando poco a poco, y sin embargo luego las vivaces son una gozada. O sea, reduces el ir a este jardín, por ejemplo, antes tenías que pasar todas las semanas a cortar la hierba con un manual, a escardar la flor de temporada, y ahora pasas 8 veces al año. O sea, entonces con eso el mantenimiento ya lo tienes hecho. Prácticamente es escardar un poco, podar cuando vaya terminando el invierno, una poda a las vivaces y vuelve a brotar. Y luego el diseño, juegas un poco con las diferentes plantas, los diferentes colores, y vas teniendo color durante todo el año, ¿no? ¿Son todo plantas de Fulgen? Y esto, por ejemplo, es otro jardín, que esto es una campa muy grande, y aquí lo que hacemos es segar unos caminos. Todos los años es un poco diferente. Bueno, hay una senda principal que sí que es la que recorre más la gente, y luego hacemos como una especie de laberinto o lo que sea. Te evitas el cortar un montón de veces en temporada, y luego cuando la hierba está alta, pues coge una altura bastante considerable. Tenemos que comunicar y transmitir a la gente que la hierba es una planta alta, o sea, porque la gente tiene la visión de que es todo bajo, cortado, todo a ras, y tenemos que cambiar ahí un poco la visión. En este sitio, bueno, en estos sitios, Koldo, que está aquí, que es compañero también, hizo una prueba de ir con críos pequeños y con gente adulta, y les preguntaba a ver lo que veían en una campa de estas que estaban sin cortar, ¿no? Los mayores empezaban a decir sucio, dejado, todo cosas negativas, y los críos veían flores, veían bichos, veían vida, ¿no? Entonces, muchas veces, como la estructura ya mental que tenemos nos induce a una cosa u otra, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando alguna vez que hemos ido con los críos pequeños del colegio, vas con los de 4 años y encima esto es un laberinto, ¿no? Les pilla a esta altura, o sea, es como si nos metiésemos nosotros en hierbas de 2 metros, ¿no? Pasa para adelante. Y luego, bueno, ya un poco... esta ya es la última, ¿verdad? La penúltima. Bueno, luego también de todo el tema de sostenibilidad y así, hemos relacionado también sostenibilidad con sostenibilidad emocional, ¿no? O sea, la jardinería también como la vivimos de una manera que al final puedes encauzar muchas cosas, y la jardinería también es una vía para tener una sensibilidad especial con según qué temas, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es un jardín que se hizo con un grupo de víctimas de abusos sexuales en la infancia, y se les dijo a ellos a ver qué querían en ese sitio para convertir ese dolor que llevaban dentro en algo chulo, en algo bello, ¿no? Entonces fueron diciendo diferentes cosas y lo intentamos integrar en un diseño de un jardín. Pues había desde una ventana, que es esa ventana redonda, había un sitio que es un banco grande para sentirse acompañado, había un sitio individual, o sea, no sé, nos parecía también importante destacar esa labor que tenemos como jardineros y jardineras, ¿no?, de transmitir a la población. O sea, yo creo que es una vía de transmitir sensibilidad, sobre todo, ¿no? No sé. Raúl, cuenta lo del seto, lo del agujero del seto, por favor. Ah, sí, bueno, en la pared esta hay una ventana que, bueno, un poco era la metáfora de, bueno, había una persona que quería que hubiese una ventana en ese jardín, porque si hay una ventana estás viendo el horizonte y estás viendo el futuro, ¿no? Entonces, bueno, Iñaki Urquía, que es el que nos hizo el diseño también de la casa de paja, apareció ese día por ahí que estábamos replanteando la pared, y le comentamos un poco la jugada, y dijo, joder, pues ¿por qué no ponéis la pared aquí en este otro lado, no? Y le digo, ya, pero está el seto, y me dice, joder, pues hazle un agujero al seto, porque se tenía que ver el monte, ¿no? Y le digo, joder, pues nos va perfecto, porque tú te sientas en la silla esta, que es un sitio así como muy recogidico, con una pequeña plaza, te asomas, o sea, ves a través de la ventana, ves a través del seto y se ve el Monte Perdón, ¿no?
que entonces ya es un poco lo que cierra ese jardín, no es de perdonar a un violador, a un abusador, sino perdonarse a uno mismo, ¿no? Pero bueno, nos pareció muy curioso eso, el otro que dijo, joder, poner en este lado de aquí, ¿no? Y cómo vio él enseguida el agujero del Seto Taen. ¿Hay alguna más? ¿Sí, no? Ah, bueno, y esta, mira, esta, joder, se ha colado esta entre medio. Luego, de todos los temas de sostenibilidad también, claro, está por otro lado el tema de los animales, ¿no? No solamente tenemos que cuidar a las plantas y respetar, sino también tener en cuenta a los animales. Afortunadamente, yo creo que en lo que es el valle y Noain hay una pasada de bichos, o sea, es increíble que a pesar de estar rodeados en Noain de carreteras, una cosa y otra, bueno, hemos llegado a tener jabalís en el parque, ¿verdad? Y esto es una balsa que hicimos hace un par de años, me parece, y bueno, pues es una balsa en el mismo sitio donde dejamos la hierba alta y cómo se llena cuando llueve bastante y luego cómo va drenando poco a poco, ¿no? La idea es que se vaya revegetando, que vaya saliendo ahí lo que tenga que salir y la verdad que es un sitio que es una gozada. Sí que ponemos también cajas de pájaros, murciélagos y bueno, pues un poco pues, el cuidar todos esos... Esto es un pequeño humedal, la verdad que es una gozada. Y bueno, nada, muchas gracias.